RSB Honduras, Radio y Televisión presentan su programa mañanero Las Buenas Nuevas de Salvación, iniciando con Dios, lunes a domingo, 8 de la mañana. Y todos alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gracias al Padre Celestial de esta mañana, una vez más poder estar al aire aquí en la compañía, ¿verdad?, de Cable Digital, el canal 14 y 87.9 FM Radio. Es una bendición poder transferir, ¿verdad?, por estos medios lo que es la bendita palabra del Señor, y agradecemos al Señor por este nuevo día, ¿verdad?, que Él nos ha regalado. Así que ánimo, ¿verdad?, pues a todos los que nos están sintonizando, a fortalecerse en el Señor, como dice la palabra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y solamente ahí pues podemos hacerle frente a todo acecho, ¿verdad?, que día a día pues se levanta contra el pueblo del Señor, ¿verdad?, y contra aquellos pues que no tienen al Señor. Hay que buscar, ¿verdad?, la presencia del Señor, y vamos a poder pues estar en pie, ¿verdad?, victoriosos y bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy contentos, ¿verdad?, pues al estar aquí por la gracia y por la misericordia del Señor, ya que pues es un privilegio grande poder servir en la obra del Señor y llevar pues las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, a las almas que están necesitadas, ¿verdad? Si tú todavía pues no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados y darle la espalda pues al pecado y servir al Señor con todo tu corazón, este es un buen día para poder hacerlo. Así que vamos a entrar ya pues a este tiempo, ¿verdad?, maravilloso que Dios nos ha regalado, y queremos leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, ¿verdad? Él nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, viendo, ¿verdad?, la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, ¿verdad?, pues le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué preciosa, ¿verdad?, esta palabra aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, ¿verdad?, donde nos habla de las bienaventuranzas. Y la palabra bienaventurado, ¿verdad?, significa feliz 3 veces, ¿verdad? Eso significa esta palabra. Así que vamos a orar, ¿verdad?, para que el nombre del Señor sea glorificado, porque ese es, ¿verdad?, pues nuestro fin, de que exaltemos, glorifiquemos y enaltezcamos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está usted, ¿verdad?, en sus quehaceres, quizás está desayunando ya, en su trabajo, ¿verdad?, pues ahí usted puede estar conectado
con el Señor en su mente y en su corazón, cantando alabanza, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Oramos en esta mañana, Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos una vez más, Señor amado, agradeciéndole por el enorme privilegio que usted nos concede de poder estar dando a conocer sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, a través de este medio divulgar esta palabra preciosa, ya que, Señor, pues es una responsabilidad que tenemos, que usted nos los manda a través de su santa palabra, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un privilegio hermoso, Señor, hablar de tus grandezas, de tus maravillas, hablar de un Dios todopoderoso, de un Dios que salva, de un Dios que liberta, de un Dios que sana, de un Dios que da vida eterna, de un Dios misericordioso. Gracias le damos, Señor, por la salvación que usted nos ha dado y también porque usted está salvando también a muchos, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate por tu gran amor y por tu gran misericordia a las multitudes que todavía no le conocen, aquellos que andan apartados, Señor, de sus caminos. Vuélvalos en pos de usted con sus cuerdas de amor, Señor amado, que puedan, Señor, venir y estar en tu presencia, Padre Santo, llenos de la vida que solamente Dios puede darnos, que no se encuentra en nada más que solamente en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Esta mañana desatamos bendiciones. Esta mañana venimos atando, reprendiendo y echando fuera toda cosa, Dios mío, contraria, todo espíritu maligno de las tinieblas que se levanta, Señor, en contra de nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en contra de tu pueblo, Señor. Oramos por nuestra ciudad, que tu misericordia sea amplia, manifestándose, Señor, para salvación, para liberación, para vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga a nuestras autoridades, tanto civiles, militares, a todos aquellos consiervos, pastores, que estamos, Señor, siempre llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de vida, Señor. Que tu Espíritu Santo sea usándonos, que tu Espíritu Santo sea convenciendo al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Que sea usted, Señor, revelándose para salvación, Señor, a nuestras autoridades, Señor, a las instituciones gubernamentales, Padre Santo, a todo aquel que está allí, Señor, en la cárcel, que está allí, Señor, en una camilla, en el hospital, en la clínica, Señor, sin esperanza, donde le han diagnosticado una enfermedad terminal, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú, Señor, eres el que tienes la última palabra. Tú eres, oh Cristo de la gloria, el que haces esa obra de sanidad, tanto espiritualmente, Señor, como físicamente. Padre Santo, el deseo suyo, Dios mío, es que tengamos salud, es que, Padre, vivamos victoriosos, es que vivamos positivamente, Señor amado, que vivamos de la mano contigo, Señor amado, que podamos disfrutar las bendiciones, Señor, que usted derrama frecuentemente, Señor amado, sobre la vida de aquellos que, Señor, le sirven con todo el corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor, a través de este estudio televisivo, Señor amado, y radial, Padre Santo, que podamos llegar a los corazones y causar un impacto transformador a través de tu santa y bendita palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que hay corazones tristes, hay corazones vacíos, Padre Santo, que necesitan de ti, Padre amado, ya que tu palabra dice que el que cree en usted, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos
de agua viva, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, es usted el que hace, Padre, que esos cauces internos sean llenos de los ríos de Dios y que pueda correr, Señor, en el nombre de Jesús, Dios amado, que ya no estén secos esos cauces, Padre Santo, sino que el río de Dios pueda correr, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, y podamos experimentar, Señor, la vida, la satisfacción, el deleite, Señor amado, que se vive cuando verdaderamente estamos conectados contigo, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, glorifíquese grande y poderosamente. En sus manos ponemos nuestras vidas, Señor, para que usted nos guarde, nos cuide, nos proteja, nos libre, Señor, del mal, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sabemos, Padre Santo, que la maldad, Señor, se mueve, Padre Santo, pero qué bueno que tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tu palabra dice en el Salmo 91, Dios amado, que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos sostengan y no tropecemos en piedra. Gracias, Señor. Hay victoria en esta mañana. Se rompen las cadenas en esta mañana. Oh Dios mío, se revientan, Señor, todas las fortalezas del enemigo. Padre Santo, se pudren los lazos, Señor, de impiedad, de inmundicia, de contaminación. Padre Santo, todo espíritu que se levanta, Señor, queriendo perturbar a tu pueblo, las familias, Señor, a la ciudad, nuestra nación, ten misericordia, Señor. Atamos y quebrantamos los poderes infernales, Señor, y declaramos el poder de Dios, la gracia, la misericordia, la vida, las bendiciones del Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, glorifícate de una manera muy especial, Padre. Haz obra gloriosa y maravillosa, obra, Señor, sanando a los enfermos, libertando, Señor, a los cautivos, a los endemoniados, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, por el poder de la palabra y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios mío, solo tú eres el único, solo tú, Padre, obra grande y poderosamente. Tú eres el mismo ayer, ahora y por todos los siglos de los siglos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, erradica de raíz las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús, y trae tu presencia, trae tu gloria, trae tu poder sobre cada uno, Señor. Aleluya, de los seres humanos, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en todo lo que vamos a hacer en este tiempo que vamos a estar aquí ministrando tu palabra a través de estos medios comunicativos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios mío. Mi alma alaba, bendice, glorifica, exalta y magnifica tu santo y poderoso nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, úsanos como instrumentos útiles para gloria y honra de tu nombre, para manifestar tu gloria y tu poder a este mundo, Señor, que vive, Padre Santo, lleno de confusión, lleno de perturbación, lleno de tinieblas. Padre, glorifícate grande y poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba, glorifica y exalta tu nombre. Que muchos puedan escuchar tu palabra, Señor, y puedan ser tocados por tu Espíritu Santo, Señor, a través de este medio comunicativo, tanto local, nacional como internacional, a través, Señor, de la internet, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que podamos llegar hasta ahí donde está la necesidad, ahí donde hay gente, Señor, que se han levantado con un pensamiento negativo de suicidio, Padre Santo, que se han levantado, Padre Santo, confundidos, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Que tu palabra llegue allí y sane y libre, Señor, de la ruina, Padre Santo, al ser humano, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que
hay un impacto en el mundo espiritual de las tinieblas cuando clamamos al Señor, ¿verdad? Con poder y con autoridad, y sabemos, ¿verdad?, que hay corazones que cerca o a la distancia están siendo ministrados. Sabemos que no es en vano lo que estamos haciendo. Hay un propósito al exponer esta palabra, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, y la palabra pues no regresa vacía, sino que Dios cumple el propósito para aquello lo cual Él ha enviado esta palabra preciosa, ¿verdad?, que haga una obra extraordinaria, una obra maravillosa, una obra poderosísima en los corazones de las personas. Así que esta mañana vamos a quedar con unos cánticos, ¿verdad? Y esperamos pues que usted pueda ser bendecido, ¿verdad?, a través de estos temas musicales, ¿verdad?, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues los demás no te van a ayudar.
Qué bueno, ¿verdad? Pues vamos a entrar ahora a lo que es la exposición de la palabra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día pues tenemos la lectura bíblica ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, en el versículo 8, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a predicar, ¿verdad?, bajo el tema un llamado al arrepentimiento. Ese es el tema, ¿verdad?, porque traemos en esta hermosa mañana, ¿verdad? Y vemos nosotros, ¿verdad?, que pues uno de los hombres que empezó, ¿verdad?, con el mensaje del arrepentimiento fue Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Allí pues en el capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿verdad?, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que aparece, ¿verdad?, este hombre llamado Juan el Bautista, allá pues, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en el desierto de Judea, predicando el mensaje del arrepentimiento ahí pues en Israel. Acercaos, dice, ¿verdad?, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice, ¿verdad?, él comienza con esta palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, del el reino de los cielos, estamos hablando del gobierno de Dios. El gobierno de Dios se ha acercado. No es que Dios, ¿verdad?, anteriormente a esto, ¿verdad?, este mensaje de Juan el Bautista no gobernara, pero lógicamente sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se había apartado de los caminos del Señor. Jesús mismo habla, ¿verdad?, que Israel estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Estaban pues dispersados como ovejas que no tenían alguien que las pastoreara, ¿verdad? Hablando desde un punto de vista pues espiritual, pues sus líderes, ¿verdad?, tanto del gobierno como líderes espirituales, se habían apartado del camino del Señor, ¿verdad? Le habían dado la espalda al Señor. Pero vemos nosotros que Dios, en su inmenso amor y su inmensa misericordia, vuelve nuevamente a decirle, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿verdad?, que fue al que el Señor llegó primero, y a los gentiles estábamos en la mente y en el corazón del Señor también. Pero primeramente pues Dios, ¿verdad?, tenía en su mente al pueblo de Israel, salvar, ¿verdad?, a este pueblo. Pero vemos que este pueblo pues estaba definitivamente desviado. Pero allí Dios habla, ¿verdad?, nuevamente, ¿verdad?, de un arrepentimiento, porque el reino de Dios pues se había acercado en aquel entonces, ¿verdad? Y vemos pues que para poder entrar a ese gobierno de Dios, que Dios sea el que gobierne sobre nosotros, necesitamos dar un paso, ¿verdad? Y ese paso es el arrepentimiento, ¿verdad? Nadie puede entrar en el gobierno de Dios si no se arrepiente. Necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa darle la espalda al pecado, reconocer que somos pecadores y que como pecadores pues necesitamos abandonar, ¿verdad?, la vida de pecado, dolerse de haber ofendido al Señor, etcétera, ¿verdad?, cambiar de vida. Todo eso pues es arrepentimiento. Nadie puede entrar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, si no, ¿verdad?, se arrepiente, si no da un paso, ¿verdad?, pues tan importante como es esto del arrepentimiento. Ahora, cuando una persona, ¿verdad?, se arrepiente de corazón, entonces podemos ver
que en esta persona se evidencian los frutos, ¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento, un cambio de vida, ¿verdad? Un nuevo estilo de vida adopta la persona cuando verdaderamente pues se ha arrepentido con todo su corazón y entra en ese reino maravilloso. Nadie que, ¿verdad? No se arrepienta de corazón, ¿verdad? Puede entrar en ese reino ni manifestar los frutos del reino de Dios, del gobierno de Dios. Cuando usted se arrepiente de corazón, usted manifiesta, ¿verdad?, esos frutos del reino de Dios. Entonces ese paso pues es un paso, ¿verdad?, muy importante, el arrepentimiento. Por eso que, ¿verdad?, ahí en el versículo 12 nos habla, ¿verdad?, primero de arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Juan el Bautista pues fue el hombre que venía anunciando la venida, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Venía abriendo brecha, venía preparando el camino, ¿verdad?, por el cual iba a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio. Mire que en la palabra del Señor, pues en el historial, ¿verdad?, de Juan el Bautista, nosotros no encontramos que Juan el Bautista haya hecho un milagro de sanidad, haya hecho un milagro de resucitar a algún muerto, haya hecho algún milagro, ¿verdad?, pues de libertar a un endemoniado, de crear, ¿verdad?, pues milagros, ¿verdad?, poderosos, ¿verdad? No vemos en el historial de Juan, pero algo que hizo grande a Juan fue anunciar, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra pues de Israel. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla que entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que hizo grande a Juan el Bautista? Anunciar, ¿verdad?, el reino de Dios, anunciar que Cristo, ¿verdad?, venía a este mundo, que Dios enviaba a su Hijo Jesucristo a este mundo, ¿verdad?, para que todos aquellos que lo recibieran pues tuviesen que ser gobernados espiritualmente por nuestro Señor Jesucristo. El Señor no venía a establecer un gobierno político, ¿verdad?, como pues lo entendió el pueblo de Israel, aún sus gobernadores, ¿verdad? Vemos que ellos pensaban y entendían de esta forma de que Jesús venía pues a establecer un reino político. Por eso podemos ver aquel, ¿verdad?, al rey Herodes pues que buscaba entre los niños a Jesús para matar a Jesús, porque él tenía temor de que Jesús le quitara, ¿verdad?, su gobierno. Y aún el mismo pueblo, ¿verdad?, de Israel, los mismos discípulos del Señor estaban enfocados más que todo en la restauración política, ¿verdad?, de la nación, ¿verdad?, que en la restauración de Israel por medio del gobierno de Cristo. Ellos lo habían entendido así, ¿verdad? Lo habían entendido no de un gobierno espiritual, sino que lo entendían de un gobierno pues que los liberara del imperio romano, ¿verdad?, en el cual pues el pueblo de Israel estaba cautivo. Pero sabemos que el Señor no venía estableciendo, ¿verdad?, un gobierno terrenal, sino que Él estaba estableciendo un gobierno espiritual, ¿verdad?, espiritual, que era el que verdaderamente pues Israel necesitaba, porque le habían dado la espalda al Dios todopoderoso, ¿verdad? Y nos enseña aquí la palabra del Señor. Dice que esto ya estaba profetizado, ¿verdad? En el libro de Isaías, pues dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Vemos que esa voz se estaba clamando en el desierto de el arrepentimiento, ¿verdad?, de las personas, para que éstas pudieran entrar al gobierno del Señor. Y ahí en
capítulo 40 del libro de Isaías, ¿verdad? Y vemos que ya estaba pues predicho de que vendría ¿verdad? Hombre de Dios, este profeta del Señor, preparando el camino por el cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, ¿verdad? Preparad el camino del Señor. Entonces Juan, ¿verdad? Venía con esa función de preparar el camino del Señor, de hablar de un arrepentimiento cuando dice ahí: enderezad sus sendas, ¿verdad? Porque verdaderamente el pueblo de Israel estaba caminando torcidamente, ¿verdad? Pero por eso Dios de antemano pues manda, ¿verdad?, a Juan el Bautista a que anuncie el camino del Señor, ¿verdad? Y le hable al pueblo de que enderecen, dice, sus sendas, porque estaban torcidamente. Y algunas características que nos da aquí de Juan, ¿verdad? Juan estaba vestido, dice, de pelo de camello, ¿verdad? Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. No era una vestimenta que, ¿verdad?, pues estuviera de moda en aquel entonces. Vemos esta característica de Juan el Bautista, ¿verdad?, en su forma pues de vestir, que dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, ¿verdad?, que era permitido este alimento en aquel tiempo. Y dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, venían a Juan el Bautista escuchando el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Se acercaban a escuchar, dice ahí, ¿verdad?, de estos lugares, de Jerusalén, ¿verdad?, de Judea y de toda la provincia alrededor del Jordán. Y dice que eran bautizados por él, ¿verdad?, en el Jordán, confesando pues sus pecados, ¿verdad? La gente pues se arrepentía, se bautizaban, ¿verdad?, y confesaban, dice, sus pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues oían el mensaje, ¿verdad?, que este hombre de Dios traía, ¿verdad?, hablando de un nuevo gobierno, del gobierno espiritual, ¿verdad?, del Señor. Entonces la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla, dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque vemos nosotros que estas eran dos sectas, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos. Dice que los fariseos pues eran una secta de la más importante, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, y también estaban los saduceos, y habían algo otras sectas. Ellos pues hablaban que la salvación, ¿verdad?, era a través de tradiciones, a través, ¿verdad?, de actos ceremoniales, a través de eran legalistas, ¿verdad? O sea que ellos ponían ¿verdad?, lo ceremonial, lo tradicional primero, antes que la palabra del Señor, ¿verdad? Hacían un lado la palabra del Señor, enseñando legalismos, ¿verdad?, que son leyes de hombres. Se enfocaban, ¿verdad?, en esto, en las tradiciones, en lo ceremonial, que tenía más importancia, ¿verdad?, que la palabra del Señor. Esto eran, ¿verdad?, los fariseos. O los saduceos, ¿verdad?, pues era otra secta que no creía en lo sobrenatural, no creía en la resurrección de los muertos, no creía, ¿verdad?, en los ángeles. Entonces ellos dice que creían los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, en el Pentateuco, ¿verdad? En los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. Ellos se enfocaban en esto,
pero verdaderamente, ¿verdad? Estaban también lejos de lo que era la palabra del Señor. Casi ellos pues no estaban de acuerdo con los fariseos en lo que era lo ceremonial, en lo que era lo tradicional, pero sí, ¿verdad? Estaban en esto de no creer ellos en la resurrección de los muertos, no creer en los ángeles, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso, ¿verdad? Juan el Bautista les dice a esto, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Por qué? Porque estaban transmitiendo ellos un mensaje, ¿verdad? Fuera de la palabra pues del Señor Jesucristo. Y sabemos que cuando se enseña un mensaje que no tiene base, que no tiene fundamento bíblico, entonces no hay salvación, ¿verdad? No se puede huir de la ira que vendrá sobre este mundo. Podemos ver nosotros, ¿verdad? Que muchas personas dicen: yo tengo mi religión, pero sin embargo, ¿verdad? Están lejos de la palabra del Señor. Entonces han recibido un mensaje venenoso o un mensaje destructivo. Por eso vemos aquí, ¿verdad? Que dice que los fariseos y los saduceos venían al bautismo, ¿verdad? Que realizaba Juan, y por eso Juan les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, porque ellos no transmitían la palabra del Señor. Ellos lo que transmitían era un legalismo, ¿verdad? Ellos lo que transmitían era, ¿verdad? Tradiciones. Ellos lo que pues hablaban eran asuntos ceremoniales, eran tan cuidadosos en eso, ¿verdad? Y por eso reciben el mensaje ellos de generación de víboras por el veneno que esparcían, enseñando un mensaje, ¿verdad? Que no era la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a eso pues es lo que Dios nos ha mandado, que nosotros podamos hablar, ¿verdad? Del reino de Dios. Cuando se dice hablar del reino de Dios, es hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino, de las enseñanzas del reino de Dios, no enseñanzas, ¿verdad? Pues legalistas de hombres, ¿verdad? No tradiciones, no asuntos ceremoniales, no, ¿verdad? Asuntos que estén fuera de la palabra del Señor, como los saduceos, ¿verdad? Que no creían en lo que antes decíamos, en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ¿verdad? No creían en lo sobrenatural. Ellos estaban enfocados pues solamente ¿verdad? En lo que se veía, en lo físico. Entonces podemos ver que por eso ellos reciben, ¿verdad? Ese mensaje, generación de víboras, ¿verdad? Por el veneno que ellos esparcían, enseñando, ¿verdad? Tradiciones, enseñando costumbres, etcétera, ¿verdad? Y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Él les mandaba que ellos evidenciaran pues el reino a través de los frutos, pero eso solamente se podía lograr, ¿verdad? Con un arrepentimiento. Ellos no estaban arrepentidos, no evidenciaban el reino de Dios en sus vidas. Por eso les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, los manda a estos que verdaderamente se arrepientan, porque están lejos de la gracia, están lejos de la voluntad del Señor. Por eso Juan el Bautista los manda a que verdaderamente tengan un verdadero arrepentimiento, para que ellos den una evidencia, ¿verdad? Del reino de Dios en sus vidas, porque no lo estaban dando, ¿verdad? Juan el Bautista por eso los trata, ¿verdad? Como personas venenosas, personas, ¿verdad? Que no estaban enseñando lo que verdaderamente Dios demandaba. Y dice en el 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque ¿verdad? Los judíos tenían esa justificación, ¿verdad? Que como eran descendientes
de Abraham, ellos decían, ¿verdad? Ser personas pues espirituales, con solo ser descendientes de Abraham. Pero sin embargo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Les dice en una ocasión, ¿verdad? Si vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos dijeron, ¿verdad? Pues que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Solo porque eran descendientes de Abraham. Y si verdaderamente, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Eran hijos de Abraham, tenían que hacer las obras que hizo Abraham, ¿verdad? Tenían que tener la fe que tenía Abraham, tenían que ser espirituales, pero sin embargo, ¿verdad? No eran espirituales, pero ellos se jactaban, ellos se justificaban en esto. Por eso se adelanta aquí, ¿verdad? El profeta y les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, ¿verdad? A Abraham, solo porque eran descendientes y se creían espiritualmente, ¿verdad? Se jactaban de su espiritualidad porque eran descendientes de Abraham. Pero aquí, ¿verdad? No era ese el asunto era de que tenía que haber frutos dignos, ¿verdad? Del arrepentimiento, evidencia de que Dios los estaba gobernando a ellos. Dice, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿verdad? De estas piedras puede levantar hijos, porque sin embargo, pues, ellos no eran, ¿verdad? No eran espiritualmente, pues, hijos de Abraham, porque estaban mal, porque estaban lejos, ¿verdad? Del Señor. Y dice el profeta, ¿verdad? Porque Dios podía levantar hijos a Abraham aún de aquellas piedras, ¿verdad? No nos especifica aquí pues la palabra del Señor. Dice, y ya también, ¿verdad? Les dice Juan a estos religiosos, a estos sectaristas, ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Ahí, ¿verdad? Les está hablando que ya el hacha estaba puesta a la raíz del árbol que no daba buen fruto, ¿verdad? Un árbol simboliza una persona, ¿verdad? Y pues los frutos son la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Entonces ya el hacha está puesta a todo árbol que no da buen fruto. El hacha pues es ¿verdad? El juicio de Dios, ¿verdad? La ira del Señor sobre aquellas personas, ¿verdad? Que no dan fruto. Podemos ver ahora en día por qué muchas personas perecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un fruto. No hay un fruto, ¿verdad? No hay un buen fruto. Ya el hacha está puesta a todo árbol que no da buen fruto. Así que ahí está esa hacha, ¿verdad? Lista para cortar, ¿verdad? Para cortar a todo árbol, es decir, a toda persona que no da un fruto digno de arrepentimiento, a toda persona que pues no hay nada bueno en esa persona. Ya está el hacha puesta, dice a la raíz, va a ser de raíz. Así que podemos ver ahora en día por qué a diario mueren, ¿verdad? Multitudes de personas en el mundo entero, porque, ¿verdad? Pues son personas que no se arrepienten de sus pecados, son personas que verdaderamente pues no desean cambiar de vida, ¿verdad? Solo lo malo y lo malo, y yo quiero decirte, ¿verdad? Que por eso mueren multitudes de personas a diario. ¿Cuántos jóvenes, aún en nuestra ciudad, cuántos jóvenes mueren, ¿verdad? Porque no están dando un buen fruto, porque no hay un cambio de vida, porque no hay una evidencia del reino de Dios. No quieren que Dios los gobierne, sino que ellos se dejan gobernar por el diablo, porque también tenemos el gobierno de las tinieblas, Satanás, pero ese gobierno es un gobierno de matar, ¿verdad? De hurtar y de destruir. Pero el gobierno de Dios es un gobierno de paz, es un gobierno de gozo, es un gobierno de prosperidad, es un gobierno de salud, es un gobierno de victoria, de triunfo, de poder. Ese es el gobierno del Señor, ¿verdad? Un reino que nunca
¿verdad? Se va a venir abajo un reino que está siempre en prosperidad constante, en victoria, en triunfo, y ahí es donde estamos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único verdadero, ¿verdad? Único Salvador de nuestra alma. Así que ya el hacha está puesta. No permitas, ¿verdad?, que Dios te corte, joven, ¿verdad?, por vivir una vida conforme a tu propia voluntad. Es lamentable ver, ¿verdad?, cuántas personas mueren a diario. Y como decía hace un momento, aún en nuestra ciudad vemos cuántos jóvenes mueren, ¿verdad? Frecuentemente escuchamos, ¿verdad? Ahorita han habido una de muertos que casi todos los días han habido muertos en estos días, ¿verdad? Y muchos de los que mueren son personas que están fuera de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que están haciendo cosas desagradables, cosas indebidas, que le han dado la espalda al Señor, que no quieren saber nada, ¿verdad?, de Dios. Uno lamenta y se entristece en escuchar cuántas personas mueren y que aún uno los conoce, pero lamentablemente no quieren servir a Dios, no quieren buscar a Dios, y por eso dice la palabra del Señor que el hacha está puesta a todo árbol que no da buen fruto, ¿verdad? Todo árbol, si lamentablemente tú no quieres dar un buen fruto, joven, que estás pensando solamente, ¿verdad?, en lo malo, en cosas desagradables, en cosas deshonestas, en cosas terribles, lamentablemente el hacha está puesta, ¿verdad? Está puesta para cortarte, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero ahí está el asunto, ¿verdad? Como no queremos arrepentirnos, no queremos abandonar el pecado, queremos vivir, ¿verdad?, sucumbidos en la maldad, entonces lamentablemente, ¿verdad?, tiene que perecer mucha gente, y no es que uno, ¿verdad?, esté alegre, ¿verdad?, por esto, ni que aplauda, ni que dé un grito de júbilo por esto. Uno se duele en su corazón, se entristece en su corazón, así como el Señor, ¿verdad?, se entristece en su corazón ver que cuántos perecen y que la mayoría se van sin Cristo. Dios se duele y el Señor llora, pero lamentablemente, ¿verdad?, la gente no quiere detenerse a escuchar el consejo de Dios. La gente no quiere que Dios gobierne sobre sus vidas. Quieren ellos vivir a sus anchas, a su antojo, que, ¿verdad?, andar conforme a su mente, conforme a los designios de su corazón, que el diablo los gobierne, que el diablo reine sobre sus vidas. Pero esas son las consecuencias: muerte, ¿verdad?, muerte, porque a eso es lo que ha venido el diablo, a matar, a hurtar y a destruir. Y por eso nos habla aquí, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, ¿verdad? Está hablando de las personas. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿verdad?, o sea, toda persona que anda corrompidamente, es cortado y echado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. ¿A dónde es echado? En el fuego. El fuego es el infierno, ¿verdad? Es cortado y echado en el fuego. Es el infierno, ¿verdad? El infierno fue creado para Satanás y los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, para ellos. Pero el diablo no se quiere ir solo. El diablo tiene engañada a la humanidad para que esta, ¿verdad?, al perecer, pues también vayan con él al infierno, ¿verdad? El diablo eso es lo que quiere, llevarse, no se quiere ir solo. Él no va a ganar nada con llevarse a las multitudes al infierno, porque allá en el infierno el diablo será reducido como cualquiera de los hombres, ¿verdad? Así será reducido, no será más allá, sino que sus fuerzas serán reducidas, entonces a las de un hombre común. Entonces él no gana nada, él lo que no quiere es irse solo. Así que sé inteligente, amado amigo, y acércate al Señor Jesucristo. Entrégale tu corazón al Señor Jesucristo, ¿verdad? No permitas que el hacha venga sobre tu vida, seas cortado y echado al fuego, echado al infierno, ¿verdad? No pienses que ¿verdad?, pues
tú vas a ir al cielo si Dios te corta, porque andas en malos pasos, ¿verdad? No pienses que vas a ir al cielo, que con un rezo, ¿verdad?, te van a salvar, que con una misa te van a salvar. Esas son mentiras del diablo, inventos de los hombres, ¿verdad? Esas son credos satánicos que se han creado para que la gente, ¿verdad?, siga viviendo en la maldad y diga, no, pues tengo una oportunidad. No, ¿verdad? Si dice la Biblia que Dios te va a arrancar de raíz y te va a lanzar, dice, al fuego. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, ¿verdad?, os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces dice, su aventador está en su mano, y él limpiará su era, y dice, y recogerá su trigo en el grano, y quemará la paja en fuego, que nunca puede ser apagada. El aventador es, ¿verdad?, una herramienta que servía para limpiar el trigo, ¿verdad? La paja, pues, es lo que no se necesita, el sucio, que era volado, tirado por un lado, ¿verdad?, al aire, y el aire pues se llevaba esto, ¿verdad? Pero el trigo, ¿verdad?, era echado ahí en una parte, ¿verdad?, muy especial. Entonces ahí la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla de limpiar. Él limpiará, dice, su era, ¿verdad? Limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero. Es decir, va que su trigo en el granero somos los que, ¿verdad?, nos hemos arrepentido, ¿verdad? Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y la palabra del Señor nos habla de que somos trigo y iremos a los graneros celestiales, y quemará la paja, ¿verdad?, en fuego, que nunca se apagará. La paja en fuego que nunca se apagará. ¿Verdad? La paja, pues, es aquel, ¿verdad?, que no se ha arrepentido. Ese, ¿verdad?, pues dice que va a ser lanzado en el fuego, que nunca se apagará. Aquel que no quiere nada con el Señor, esa es la paja, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, decídete por ser trigo y no la paja que habla, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque pues ese desecho, ¿verdad?, va a ser, dice, lanzado al fuego que nunca se apagará. El infierno es un lugar que nunca, ¿verdad?, se apagará. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice la palabra del Señor, que nunca se apagará. Nunca se apagará, ¿verdad? Los adventistas dicen que, ¿verdad?, pues el infierno es algo que tiene un límite, ¿verdad? Que sí, ellos creen que las almas, ¿verdad?, que no hicieron la voluntad de Dios van al infierno, y que se van quemando como un objeto poco a poco, ¿verdad? Y esa alma pues deja de existir porque el fuego la devora. Entonces para ellos es temporal, ¿verdad? Los testigos de Jehová no creen en el infierno, ¿verdad? Ellos solo hablan de un reino, pero el infierno es real, ¿verdad? El infierno es real. Nada más que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, sus demonios, ¿verdad? Pero también él se está llevando a multitudes, engañándoles. Tú que vives una vida engañada en el pecado, ¿verdad? El diablo te engaña en el pecado, que para que tú persistas ahí, por mientras la muerte no ha venido a tu vida, pero él te entretiene hasta el día de la muerte, porque sabe que si tú mueres entretenido, engañado en el pecado, tu alma se va a perder, ¿verdad? Tu alma va a ir a un lugar de eterna condenación, de eterno tormento, y eso es lo que Dios no quiere. Por eso Dios, ¿verdad?, te llama, ¿verdad? Digamos al principio el tema, un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Así que en esta hermosa mañana, ¿verdad?, dejamos esta palabra en tu corazón, y que Dios te bendiga grande y poderosamente, ¿verdad? Son
nuestros deseos, mirar pues que hombres y mujeres vienen al arrepentimiento, vienen diciéndole al Señor: ya no quiero vivir yo conforme a mi propia voluntad, ya no quiero que reine, que gobierne el diablo, el demonio, los demonios sobre mi vida. Quiero que seas tú, Señor, quien gobiernes, ¿verdad?, en mi vida. Quiero darte el lugar, como dice ¿verdad?, en aquel modelo de oración que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos: venga tu reino, ¿verdad?, así como en el cielo, también en la tierra. Así como en el cielo tú gobiernas, ¿verdad?, tú gobiernas, así también, Señor, gobierna aquí en la tierra en mi vida. Tú le puedes decir esto al Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta mañana, si Dios lo permite, ¿verdad?, que pues estará otro hermano de la iglesia aquí predicando la palabra del Señor. Esperamos que pases un buen día y que puedas reflexionar en la palabra, ¿verdad?, y ponerte a cuentas con el Señor ahorita que tienes la oportunidad. No mañana, porque no sabemos en sí lo que va a traer el día de mañana. Por lo tanto, es necesario que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es necesario, dice, que vengamos luego y estemos a cuentas con Él. Dios le bendiga, ¿verdad? Y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Con permiso.
RSB Honduras, Radio y Televisión, presentó su programa mañanero, Las Buenas Nuevas de Salvación, iniciando con Dios, lunes a domingo, 8 de la mañana. Y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. RSB Honduras, Radio y Televisión. RSB. En un momento regresamos. Biografía Omar Avelar. Nació en Languevalle el 19